Hola amiguitos, bienvenidos a un podcast de animación. Yo soy Iving Boboy. Yo No, yo soy. soy Iving Notoy. Deja de robarte mi nombre. Yo soy Marimbo Boy. Y yo soy Paminga Queen. Y bueno, el día de hoy estaremos presentándoles El Camino hacia el Dorado. Esta película, espero que ya muchos la hayan visto, pero básicamente se trata de dos amigos o dos antihéroes que terminan en la búsqueda, yo diría que más por una casualidad, de la Tierra del Dorado. Era el Una destino, tierra, Pam, no era una casualidad, era el no, destino. fue una casualidad porque terminaron en el barco de Cortés y así. Pero bueno, estos dos amigos terminan en esta búsqueda del Dorado. Y bueno, pues en esta película pues podemos ver todas sus aventuras, de cómo tratan de sobrevivir y de, ¿cómo lo puedo decir? De ir con la finta de que son los dioses de esta civilización con la que se encuentran para poder sacarles todo su oro y entonces irse y ser ricos en España. Básicamente ese era su objetivo. Y bueno, durante toda esta trama, durante toda la película, pues vamos viendo cómo se van adaptando y van conociendo las diferentes circunstancias de la civilización con la que se encuentran, que pues básicamente está basada técnicamente en la cultura maya, pero pues no es históricamente correcta. Realmente es una representación de distintas culturas de Centroamérica. Sí, nuestros antihéroes que van remando a España como si no hubiera un mañana. Es una de las frases muy particulares de ellos. Pero justo, El Camino hacia el Dorado es una de esas películas que en su momento en taquilla no tuvieron un gran éxito, pero que con el paso de los años se empezó a convertir en una película de culto, ¿no? Y sobre todo yo creo que para personas de nuestra generación, para los famosos millennials, creo que se ha convertido en una película angular en la historia de la animación, al menos para mis amigos cercanos y yo incluido. Que, bueno, regresando un poquito a los inicios, y ya lo habíamos hablado brevemente en el podcast de Shrek, pues esta película nace en DreamWorks, la cuna de los trabajos de ensueño, fundado por Jeffrey Katzenberg, y pues sigue teniendo este lineamiento un poquito de venganza, entre comillas, contra Disney, ¿no? En gran parte, y creo que vale la pena mencionarlo antes de que entremos un poquito más de lleno, esta película se estrenó en paralelo con Las locuras del emperador de No Disney. en paralelo, ¿no? Hubo como un año o trató de adelantarse O creo que trató de a las locuras, adelantarse. ajá, Ajá, porque se supone, o de los chismecitos que se llegan a escuchar, que Jeffrey Katzenberg empezó a meterles así un buen de presión a toda la gente, a todos los animadores y así, para que la terminaran antes de tiempo, justo para que saliera antes de las locuras del emperador. exacto. Y una vez más, eso no es una coincidencia. Obviamente Jeffrey Katzenberg, cuando estaba a cargo de los proyectos de animación de Disney, él sabía que estaba en producción, eh, esta película de Las locuras del emperador, porque justamente empezó a iniciar después de que terminaron El Rey León. Y él tenía obviamente esa información, y al saber esto, cuando funda DreamWorks, dice, ok, ya hicimos competencia con bichos haciendo hormiguitas, ahora hay que hacer competencia con Las locuras del emperador haciendo El camino hacia el dorado. Y en parte, pues fue una de las principales razones por las cuales se inicia esta película, pero también es estas ganas de hacer como películas para un mercado un poco más amplio, Más de adulto, parte, ¿no? más Como que adulto, quería sí, enfocarse en adultos. sí, Creo que ese era el justamente, cambio en DreamWorks. sí, sí, sí. Y donde originalmente incluso la película iba a ser PG-13, pero ya después lo bajaron un poquito justo para que fuera más para el público infantil un poquito, pero sí originalmente iba a ser con una audiencia más amplia. Eh, Que, que ajá. PG-13 es en México, no sé si sea como una No, es medida más en global. Estados Unidos. En México Ah, es bueno, sí, sí, doble sí, es A, verdad. A, B15 y C. Tal vez habría sido Que- A en vez de doble A, por ejemplo. ajá. Sí. O hasta B15, porque Tal vez. PG-13 es mayores de 13 años.
B15 es mayores de 15 años. Entonces sería como más o menos por ahí. Más como Porque para A adolescentes, es para toda entonces, la ¿no? familia. Ajá, exacto. Está bien Ujú, raro cómo se divide en diferentes países, porque según yo, A es para todo. Es que doble um, A es para público infantil en adelante y luego ya ujú. A es como público no tan infantil, pero tampoco adultos, o sea, es como apto para toda la familia, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, retomando un poco de lo que dices, Mario, de que no fue casualidad, pues que justamente Jeffrey, nuevamente robándose la agenda de Disney, pues no solo se robó la agenda, sino que trató de repetir un poco lo que sucedió con El Rey León, porque justamente para la creación de toda la música de esta película, pues se agarró al mismo equipo para realizar la música Sí, sí, sí. de El Camino hacia el Dorado. Sí, totalmente. Entonces ahí se ve la Y tendencia durísimo, el descaro, ¿no? ajá. Aparte, o sea, creo que ya lo habíamos mencionado desde Las locuras del emperador. Bueno, ese fue en nuestro otro episodio, El episodio que creo que perdido. el episodio perdido. Sí, pero lo habíamos mencionado de que en la época de los noventas, a partir del Rey León, como que empezó a tener una cierta tendencia de agarrar artistas famosos para justamente musicalizar las películas animadas. Por ejemplo, pues en el Rey León también tienen a Elton John, ¿verdad? Sí, son Hans Zimmer y Elton John, y es justo a los que se Ajá. trae al Dorado. Sí, y por ejemplo, cuando llegamos a hablar de Las locuras del emperador, pues trataron de hacer lo mismo con Sting, porque pues bueno, en diferentes películas estaban llegando a eso, dijeron, esto va a vender, pues vamos a meter ¿cómo se llama? Artistas, ¿no? Ujú. Sí, en Tarzán está este hombre, Phil Collins. Phil Phil Collins, Collins. ajá, y esa tendencia. Pero sí, algo que me llama mucho la atención justo del Camino hacia el Dorado es que como tú bien lo dijiste, Pam, son antihéroes, ¿no? De hecho, cuando nos presentan a los personajes principales, pues son estafadores, 100% que se ganan la vida estafando gente y engañando gente. Y cuando llegan al Dorado, lo primero que hacen es estafar a una población entera, ¿no? No solamente a gente que apuesta, sino a una población que los confunde con dioses y dicen, a huevo, somos dioses y nos van a tratar como dioses y nos vamos a salir con la nuestra porque somos estafadores y es lo que nos sale bien. Y, y curiosamente, tienen una manera de contar la historia y de presentarte a estos personajes que a pesar de que son estafadores, empatizas con ellos. Y como que vas viendo también un poco el arco, sobre todo más notorio en Miguel, que se empieza a enamorar con la cultura, se empieza a enamorar de la gente, empieza a creerse un poquito más eh, este papel de ser una deidad en este mundo. Y Tulio sí sigue en su papel de, nomás estamos saqueando este pueblo y ya, o sea, no hay más. Y se ve como este camino paralelo de los personajes y de cómo entra en conflicto en un punto, ¿no? Este interés que Ay, originalmente perdón, fui yo. era un interés conjunto y después se divide y conflictúa entre ellos, que en parte por Tulio era también cuando se empieza a interesar con Chel Dorado, este, Sí. y también rompiendo un poco el acuerdo que habían tenido ellos de inicio, ¿no? Sí, que justo un poquito de Chell, algo interesante es de que ella también es una estafadora. Ujú, Y yo creo que por eso concuerdan sus valores y por eso se ujú. empieza a llevar con ellos, porque pues así como ella también era una ladronzuela y así, pues al ver que estos también estaban como con el mismo propósito, yo creo que por eso decide unirse a ellos. Ujú. Sí, sí, ella ve en ellos una forma de escapar, ¿no? O sea, su único interés es escapar con el oro, que también es lo que busca hacer desde un inicio, y Ajá, pues toma esta idea en común. ajá. Y bueno, igual que Tulio empieza a tener cierta atracción por él, pero pues como que también se resiste, pero pues, o sea, al final terminan cayendo, ¿no? Sí, que ahí todavía hay rastros de este objetivo inicial de la película de ser PG-13, ¿no? Sobre todo la Ajá, escena donde le empieza a dar masaje y llegan y están como los dos acostados y nomás se levantan. Y es ajá, como, justo de niño, pues era como de, sí, nomás estaban pues dándose besos y así, ¿no? Pero ya que lo ves ajá. más adelante,
desde la posición en la que se levanta cada uno de los dos, que dices, ok, no estaban a la altura de la cabeza de ellos, y la cara de Tulio en comparación con la cara de Chell, es como de, ok, Ajá. algo más estaba pasando ahí, ¿no? Que obviamente no le iban a hacer tan evidente, pero pues sigue Ujú, habiendo como esos pequeños rastros de la temática un poquito más grande. ujú, Y sobre todo algo que habíamos mencionado con anterioridad, que es el atrevimiento de DreamWorks de mostrar sangre, ¿no? Que incluso la sangre es un tema bien, bien importante en esta película, y que es de hecho como el game changer, el que cambia la dinámica de la historia de los dioses, porque justo cuando están jugando mm, el juego de la pelota hacia el final, que Miguel empieza a sangrar porque le dan un golpe, el chamán, que ahorita no recuerdo su nombre, el sacerdote, ujú. Sekelkan. Shekel Khan, Ah, sí. justamente ve a Miguel que está sangrando de la ceja y cuando regresa con su asistente le dice, ¿por qué los dioses exigen sangre? Ujú. ¿Por qué los dioses no sangran? Y ahí es cuando se da cuenta que todo es una farsa, ¿no? Y dice, ok, Ujú. estos güeyes que de inicio pues ni siquiera me caían bien, ahora estoy viendo que todo es una gran farsa y con mayor razón ahora voy a acabar con ellos, ¿no? Que a la final también ese es otro conflicto extra donde está el chamán que quiere tener el control total y que está peleado con el gran jefe, que es este gordito bonachón que le gustan las fiestas y la perdición. Que solo el nombre de su personaje es el jefe, ¿no? Tanabok, el jefe Tanabok. Tanabu. El jefe Ah, ok. Creí que solo siempre fue el jefe. Como personaje de las chicas superpoderosas, ¿no? Ándale, el alcalde. Sí. Pues, bueno, muchos temas con respecto a todo lo que dijiste, Mario, pero una duda que yo siempre he tenido y no sé si ustedes lo tienen más claro es, ¿por qué Chell es más inteligente o por lo menos se da cuenta desde un inicio que ellos son los farsantes contrario a todo el resto del pueblo? Realmente no indagan mucho en la historia de Chell, pero si tratamos como de hacer estirar un poquito el argumento, desde un inicio tampoco tiene sentido que quisiera escapar con oro, ¿no? Porque el oro era algo común y era algo visto como normal en su civilización. Entonces ahí se puede sobreentender que Chell ya había salido en algún momento, había tenido una interacción con alguna clase de factor externo, donde vieron el oro como algo valioso, y desde ahí ella ya se vio a la tarea de salir de ahí con oro, sabiendo que el oro tiene valor afuera de su civilización. Y Ya tal vez, estamos sí, teorizando. sí, estamos teorizando Sí. duro, pero Sí, pues eso completamente. explicaría el por qué justo no se sorprende con el caballo, por qué no se sorprende con los hombres blancos, porque ya tiene todo este contexto detrás y uniría un poco su objetivo de escapar con que fue la única que se enteró que no eran dioses. ¿Por qué todos hablan el mismo idioma? Pues es el español es el idioma universal. Ajá, o el inglés en su defecto, todos hablan inglés, hasta No, Cortés. porque esa película solo vale en español. Ah, no, pero fíjate que el casting, bueno, digo, yo no conozco a los actores, pero escuchando un poquito de cómo se hizo la película y escuchando las voces de los actores y cómo interactuaron, o sea, tú puedes ver un montón de inspiración de su personalidad en cómo reflejaron sus imágenes en la película. A lo que voy, por ejemplo, algo que vi que disfrutaron mucho los animadores fue que para las referencias, como habíamos mencionado, generalmente en una película de animación se graban las voces primero y de ahí se toman como referencia para pues empezar a animar. Eh, lo que hicieron sobre todo con Miguel y Tulio, que funcionó muy bien, fue grabarlos juntos en el mismo estudio para que tuvieran esa interacción. Y entonces, ahora sí que basado en cómo se movían, cómo interactuaban entre los dos, en la buena química que tuvieron estos actores, que Tulio era representado por Kevin Kline y Miguel por Kenneth Branagh. No sé en qué otras películas han estado, pero, pero esos son los nombres de las personas que los hicieron. Em, este, personificaron muy bien a cómo se iban a mover y cómo se iban a comportar Tulio y Miguel. Y siento que las voces le dieron al punto. En inglés también funcionan muy bien.
Ya. Fíjate que yo nunca la he visto en inglés. Siempre que la veo en español. Es una de esas pocas películas que nunca he visto en inglés. Las voces Sí. se parecen bastante, o sea, la de El Jefe. El gran ¿Hannibal jefe. dijiste? Hannah Boxy. Este, Pero puedes se decirle el jefe. El Jefe, Y el brujo. es y El Brujo. No, de hecho, ambos son muy buenas voces. O sea, se parecen mucho, o sea, el doblaje es muy bueno porque como que empata demasiado. El jefe tiene como un acento, ¿no? ¿Ustedes no Sí, saben de dónde es ese sí. acento? No No sé lo Sí, si sé. quisieron hacerlo como medio de Mérida o algo así, pero no suena de Mérida. Yo pero siento no que debe ser como suena, de sí, de Centroamérica. Centro Sudamérica, algún Ujú. lugar de esos. Sí, quién sabe quién haya sido ese actor de voz y por qué Ajá. le haya dado ese acento. Pero Porque fíjate aparte habla que, distinto a todos los demás. sí, además, los dioses han decidido quedarse. Perdón, perdón si Y ofendemos a alguien por esta sí, de interpretación. antemano. Eh, pero justo yo tampoco nunca la he visto en inglés, pero ahora que estaba viendo como el making of, me tocó Ujú, ver segmentos pues sí, de Miguel y Tulio hablando en inglés. Y siento, obviamente, con el sesgo 100% de este lado, pero como ah. que no tiene la misma chispa que en español. ¿Tú crees? A Eh, mí se me hizo que sí. sí, no sé si ya es porque soy Ajá. demasiado acostumbrado ¿Qué a, sientes que les falta? como esta dinámica del chiste, por ejemplo. Vi la Mm. escena donde recién llegan a la isla y, y dicen, tenemos que ver cómo regresar y quién sabe qué para irnos hasta España. Y en español me acuerdo que dice como un chistorete y en inglés como que dice algo muy sin chiste. Mm. Como que siento que en español se atrevieron a meter más juegos de palabras o como más chistes en general, pero estoy asumiendo durísimo, ¿no? Porque pues no he visto la película entera en inglés, pero eso suma al sesgo también de que hay películas que en español pues, son más divertidas, como pues, Las locuras del emperador, Shrek, en este caso El Dorado. Y no sé si tenga que ver con esa generación de doblaje de aquel entonces, o si simplemente nos tocó ver esas películas en español porque no había otra opción. Y fue como nos hicimos este constructo de Yo cómo es yo que creo que debería de ser. también yo creo que también tiene que ver con el aspecto, bueno, el factor nostalgia y, que obviamente en el doblaje utilizan muchas expresiones mexicanizadas o de Latinoamérica que, pues, no llegan más, ¿no? Porque está en nuestro contexto cultural. Ahora, si tú se lo muestras a una persona que es anglófona y lo ve en inglés, pues lo va a encontrar súper gracioso. Es igual que en Shrek. O, por ejemplo, gente francófona, cuando lo vieron en francés, pues para ellos su versión siempre va a ser la mejor. Justamente yo creo que por el contexto, eh, al que se está refiriendo las frases y expresiones. Y encima en este contexto todavía más por el hecho de ser o sea, de estar situado en México o Centroamérica y ser ellos españoles, ¿no? Como que tiene más sentido y se siente más natural. Ujú, Porque a lo mejor Pocahontas en español, pues no se siente tan natural ujú. como esta. Y Mm. yo lo noto incluso en la música, o sea, por ejemplo, las canciones originales que son cantadas por Elton John, es muy bueno componiendo y al final del día, pues la música es original de él, pero no se siente tan natural, no se siente como esa calidez, ¿no? Que le mete quien la interpreta en español, por lo menos en México, que es Manuel Mijares, ¿no? Que es Mijares. pues un artista mexicano de hace muchos años, Ujú. o sea, me refiero a con mucho impacto en México, pues, o muy conocido en México, entonces como que eso también siento que contribuye. Sí, aparte como que la voz rasposita de Mijares como que hasta le mete una textura extra, ¿no? A la música y Sí. siento que está bien chido en ese lado. Y otra cosa que me enteré muchos años después es que la Miguel de Tulio es Alex Sintek y yo no lo tenía registrado eso. ¿Cómo? ¿La qué? La voz de Miguel Ajá. es Alex Ah, es que Sintek. dijiste la Miguel de Tulio. Ah, la Ajá, sí. Miguel de Tulio. No, no, la voz de Tulio, esa dislexia mental que luego me da. Órale. O sea, quien Sí, dobló la voz de Tulio es Alex de Miguel. Sintek, de Miguel. Ajá, Ah, okey. sí. ¿Y quién es, el otro? Tulio, quién sabe quién haga su voz. La verdad Mm, no llegué hasta ahí. Pero justo, eh,
como que también ahí a Miguel siento que Alex hizo muy buen trabajo dándole como esta expresión como con ondita de Miguel, que no sé, siento que es bastante carismática esa voz que le pudieron dar y que juega muy a favor en esta dinámica entre Miguel y Tulio, que desde el inicio, desde que te los presentan cuando están peleando con las espadas, que me da muchísima risa la frase que dice, peleas como mi hermana. Dice, con tu hermana he peleado, eso es un cumplido. O sea, esa clase de dinámica y con la voz que tienen ellos, como que siento que funciona súper chido. Ajá. Eh, y lo seguimos viendo a lo largo de la película, ¿no? Ujú. Este, todo eso de cuando les dan a elegir entre la fiesta y el sacrificio y ellos no tienen ni idea de qué les están ofreciendo, es como de ambos, sí, ambos, comámoslo. Sí. Siento que sale muy natural y creo que se debe al gran doblaje también en español, que realmente se siente que sale de esos personajes, se siente que son Ujú. su Claro. voz y es su personalidad 100%, ¿no? Sí, justo. La de Miguel suena como más inmadura, más juguetona, ¿no? Ajá, Como que no sabe qué está pasando, pero igual fluye. Y la de Tulio es mucho más estricta, ¿no? Como más cortante, más, estructurada. Lo sí. cual va muy bien con las personalidades de los personajes, porque Miguel es una persona soñadora, es una persona que es como muy positiva, como muy de que, ay, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y Tulio es como el que siempre tiene, es el negativo, o sea, es el polo opuesto a Miguel. Mm, Y el que siempre está como analizando, buscando planes, teniendo los pies en la tierra y diciendo, no, ujú. es que nos va a pasar esto y esto, ¿no? O Sí, sea, sí. justo, por ejemplo, cuando al inicio de la película están con los dados, o bueno, no sé si es como al inicio, pero creo que Miguel le dice algo así como de que no, es que no crees en el destino y Tulio le dice, no, o sea, si creyera en el destino no usaría dados cargados. Sí, justo. Ah, mira, dice que la voz de Tulio es Demián Bichir. Ok. Demián Bichir es un actor mexicano que salió en Sexo, Pudor y Lágrimas, Ujú. este, y algunas otras películas. Ah, salió en La Monja, al parecer. Órale. Y en Hateful Eight de Tarantino. Oh, Ah, wow. sí. Ajá, ¿Quién es en Hateful Eight? no tengo idea. Estoy leyendo de Pero sí internet. interpretan muy bien a los personajes. Dice que es Bob en Hateful Eight. No sé quién sea Bob. Ah, hay un Pero mexicano, sí. ya, Ya sé quién. pero Pero ajá, como que casi no esa le das la dinámica cara. está bien chida. Y también como que hay temas bien padres pues cuando hacen la fiesta que hace el gran jefe Tanabok, ¿o cómo era? Ajá. Que Ujú. quién sabe qué diablos se toman, que se dan un viajezote hasta Altivo, el caballo, se da su viajezote durísimo. Y cómo representan realmente como visualmente eso, y en la mañana siguiente que están bien crudos, ¿no? O sea, que ya van en la caravana y están de que súper crudísimos los dos. Siento que son cosas que luego en otras películas infantiles tal vez no mostrarían tan evidentemente, ¿no? Como Claro. reforzando el hecho de que realmente se pusieron una super peda y están sufriendo de las consecuencias en la mañana siguiente. Esa clase Sí. de elementos se me hace bien chido de esa película, que es un poquito más atrevida en ciertas cosas, que si Ujú. bien son detalles pequeños, son detalles que en otras películas no estarían. Y siento que le suma a, a esa credibilidad de los personajes y de la situación que están pasando. Que de alguna manera y desafortunadamente a lo mejor ese tipo de cosas contribuyeron a que no tuviera tanto éxito comercial la película, ¿no? Por lo menos de inicio. Que al quererla hacer para adultos y poner estos personajes que como dijimos son antihéroes, son estafadores, eh, pues son personalidades que un niño difícilmente admiraría y difícilmente querría, pues se identificaría con, ¿no? Ujú. Entonces, pues es como un arma de doble filo que por un lado hace unos personajes súper auténticos, súper originales, súper frescos, pero por otro lado su audiencia meta o la audiencia que en ese entonces más consumía la animación no conecta, ¿no? Claro, sí, y tal vez Pero eso explica mucho el por qué sigue resonando y nos identificamos más ahora que crecemos Sí, a que una audiencia infantil.
Pero también tuvo una campaña de mercadotecnia muy fuerte, ¿no? Estaba anunciada por todos lados en muchísimas cosas. O sea, no creo, no sé qué fue lo que falló. No sé qué otras películas salieron alrededor de esa, que a lo mejor no sé, la opacaron. No estoy muy segura. Quién sabe, ahorita puedo checar, pero algo que estaba viendo también en el making of Ajá. es que el Camino hacia el Dorado está fuertemente basado en una colección de películas gringas muy clásicas que se llaman El Camino A Ah, y sí, The viajaban a Road to. diferentes, ajá, The Ajá, Road to, y viajaban a diferentes países y era comedia de actores muy clásica de antaño y que ya ajá, tenían como su historial de películas, ¿no? Es como si dijéramos, no sé, Agente 007, Ah, eh, sí. o sea, en ese contexto de que fueron muchísimos años durante que fue apareciendo esta saga de películas donde siempre eran diferentes países a los que iban y que siempre compartían como el título, pero variaba en cada película, ¿no? ajá. Y también atribuyen un poquito a eso, que como se basaron mucho en esos elementos o en los chistes o en situaciones que llegaron a pasar en esas pelis, y además le pusieron la referencia directa de El The Camino Road A, to. ajá, que era Sí. como la marca de esas películas, Ujú. justamente esa fue la estrategia para apuntar a un público más adulto, pero de Mm, la misma manera ese público adulto llegó con una expectativa de lo que iba a ser la Ah, película sí, cierto. y Ajá. posiblemente eso les jugó en contra. Y tal vez Sí. con la clásica word of mouth, que pues, recomendación hablada, tal vez los adultos que fueron a verla en su momento solamente decían, ay, no, es nomás una película para niños, no vale la pena, no tiene nada que ver con el Road to, no se ya. Ujú. molesten, ¿no? Tal vez eso jugó un poquito en contra de eso. Sí, que tomando un poquito eso de estas películas de The Road to, justamente es un dueto que son como antihéroes, que se meten igual como en muchos lugares, o sea, está el camino hacia Hong Kong, el camino, Mm, este, hacia Zanzíbar, que creo que también terminan en una civilización en donde los creen, los dioses dioses, de ajá, ahí. justo. Y también tienen un tercer elemento, que es una chica, que entra como a hacer la discordia en este dueto de, pues, de estas películas, ¿no? Creo que son de los años 40. Mm. Wow. Sí, como de los años 40, 50. Están Uy, interesantes, ajá. pero Sí. justo era muy difícil que conectara con, incluso con gente adulta en ese tiempo, ¿no? Porque un adulto, cuando salió la película en los 2000, alguien de 30, 40 años, ni siquiera ellos habrían visto estas series originales, Y ¿no? estoy viendo que había en cartelera en ese entonces ¿En el 2000? Toy Story 2. Mm, ya. Ah, Creo que ahí está la respuesta también de por Pero qué es el mismo año o exactamente el mismo tiempo. marzo 2000. Ya, Ujú. sí, les falló mucho la mercadotecnia entonces. Sí, sí, Mal el momento. release. O sea, ¿salió en el 98 o en el 2000? en Estoy el 2000. confundida. En el 2000. Ah, okey, Ujú. ya. Pues sí, sin duda también les pegó. Pero Sí. pues seguramente fue una combinación de todo, ¿no? Sí, Que, que al sí, final del día, ajá. así como para darnos una idea de cuánto costó, de acuerdo con Wikipedia, costó 95 millones, que de entrada no era una película barata para ese Wow. tiempo, para esa técnica, Ujú. y regresó 76.4. No manches, O sea, nada, porque nada. de lo que una película recauda en general, en taquilla, pues la mitad es para la distribuidora, por lo menos. Depende del caso, a veces es más, a veces es menos. Pero una película, digamos, para salir tablas, tiene que por lo menos recuperar el doble de lo que costó. Esta película no recuperó ni lo mismo que costó, entonces en realidad perdieron muchísimo dinero. Sí, y para poner en perspectiva un poquito, para que una película se considere que le fue bien, tiene que generar al menos 2.5 veces lo que costó. Oh, Justo wow. para a partir de ahí ya considerar ganancias positivas buenas. Fuera de eso quedan tablas justo por este cobro que hacen las distribuidoras o los cines o el marketing y Ujú. todo eso. Y pues aquí que hayan quedado incluso menos de lo que costó la producción, pues fue una catástrofe, ¿no?
Por eso Claro. me la seguían cobrando en Amazon Prime. Siguen pagando la deuda. Sí, y es muy triste porque tengo entendido que originalmente esta película se concibió para que fuera la primera franquicia fuerte de DreamWorks Wow. y pues no dio el resultado que esperaba, ¿no? Y en su contraparte Shrek fue la que dijo, quítate que ahí te voy. Y Sí. también eso fue algo que empezó a marcar tendencia sobre la dominación del 3D sobre el 2D, un poquito. Pero yéndonos un poquito a la parte técnica, pues esta película también empezó a implementar el 3D. Bueno, sí, pero hablando CG Ah, sí, sí, sí. completamente, ¿no? A diferencia de 2D visualmente. Pero me refiero a que, bueno, sí, o sea, sí es diferente porque sí, aquí es una mezcla de 2 técnicas, tenemos tanto 2D como 3D, y, lo cual siento que ha envejecido bastante bien y que está muy bien, compuesta, Integrado, sí. integrada, ajá. Eh, o sea, porque, por ejemplo, hay muchos elementos como la crowd, ahora sí que los personajes secundarios, que Ujú, están hechos en 3D, que les hicieron un rig y todo, y los pusieron justamente como cuando están celebrando en el partido este de pelota, ujú. o que empezaron a integrar elementos de oro, porque pues, o sea, por ejemplo, los metales, como tal, colorearlos y eso no iban a obtener como esas mismas texturas que ellos obtuvieron al meterlo con 3D y con shaders o texturas metálicas. Claro, que no perdamos de vista que en este año ya salió Toy Story 2, ¿no? O sea, el 3D Ujú, ya había avanzado de lo que era originalmente y solamente un año después se estrenó Shrek de DreamWorks. Entonces también ya tenían cierto nivel de avance técnico en 3D después de haber hecho hormiguitas y ya no estaban como tan descubriendo cómo era el 3D, ya tenían justamente conocimiento de rigs, de crowds, que crowds usaron a lo estúpido, pues en hormiguitas justamente, ujú. materiales, todo eso. Y el uso del 3D en películas de animación 2D, pues ya se venía utilizando desde el renacimiento de Disney, Sí, desde Tarzán, desde El Rey León. El Rey León, incluso con los Ajá, Ñus, toda esa parte que ajá, simularon. Y ajá, pues Jeffrey Katzenberg fue parte de todo eso, ¿no? O sea, él estuvo muy de cerca en todo eso y pues fácilmente lo pudo aplicar de vuelta acá en El Dorado, que ese es otro punto bien interesante de lo que estaba viendo, ujú. que él siempre se aseguró que quienes los que estaban dirigiendo esa película eran su primera vez como directores para poder tener mayor Ah, control sí. de las decisiones de qué quería hacer con la película y que no se metieran tanto, pues al sentir esa inseguridad de dirigir por primera vez, ¿no? Qué manipulador. Es un asco de persona, Es. pero es Sí. un genio también al mismo tiempo. Y qué cosas. Ya sé. ¿Qué opinaron de los diseños de los personajes? A mí me encantan. A mí me Sí, encantan están. mucho los diseños. Miguel y Tulio siento que quedan perfecto para sus personalidades y los personajes como son. Y también los personajes pues, del Dorado, de la civilización del Dorado. Chell, 100% fue de mis crushes más duros durante muchos Ya años. sé, está súper Es- sexy. sí, Perdón, pero sí, pero al mismo tiempo es un personaje fuerte, inteligente, ¿sabes? sí. Que les da la Ujú, vuelta a estos güeyes que son los estafadores, les da la vuelta a ellos, ¿no? Y eso ujú, es súper atractivo en ese personaje. Y la sí. diferencia de formas que justamente vemos en el gran jefe, en el chamán, o sea, hay una variedad de siluetas y de formas súper chida en el mismo Cortés, que, Claro. Ujú. que está logrado de una manera increíble. A mí me encanta el diseño de personajes del Dorado. Así es. Sí, incluso en o sea, en los protagonistas se nota desde sus cabezas, desde sus peinados, ¿no? Como Miguel muy redondito, como en sus facciones, nariz, cabello, todo, y Tulio es como muy cuadrado, ¿no? Con la Más cabeza como muy estirado, rectangular, cuadrado, ajá. justo, justo. Y los colores también, que son el rojo muy vivo, el azul como más, Ujú. mm, ¿cómo se puede decir? Como más, pues frío en general, ¿no? Sí, sí, Como la psicología del color al servicio del diseño de personajes, ¿no? justo, Ujú. 100%. justo. Y el manejo de formas también para representarlo súper bien aplicado, sin caer en lo tan evidente o obvio que pudiera
aparecer en, no sé, en los Power Rangers o cosas así, ¿no? Ujú. Así es. Sí, sí, sí es una joya escondida, perdida, El Dorado. Definitivamente. Definitivamente véanla si no la han visto. Ya. Bueno, hasta eso no spoileamos ahora la peli, ¿eh? Sí, ¿no? Qué El curioso. caballo Ustedes se muere. tienen el ¿Pero qué es eso? caballo, es un gran personaje y no hemos dicho nada del caballo. Sí, El caballo altivo. es buenísimo. Sí. Sí. Es muy divertido. Me encanta cuando van entrando al Dorado y que dicen, El Dorado. Hasta al caballo le hicieron el lip sync de la boca diciendo, El Dorado. Sí, aunque no haga ningún sonido. Ajá. Sí, está bien chido. Que creo que ya habíamos discutido de esto antes, Iván, tú y yo. Que según yo, Altivo era como el primer caballo con personalidad así de ese estilo, pero luego tú dijiste, no, eso ya se había hecho en otra película de Disney antes, ¿Ah, ¿no? sí? Probablemente la de Aurora. El príncipe Philip tiene un No, pero ese caballo. caballo era sin emoción como el mismo príncipe. Aladín. No, tenía más, ¿eh? Tenía más el caballo ¿Neta? que el Más el príncipe. caballo que el príncipe. O no No, sé. Es que ¿cuál otra te pude haber dicho? no recuerdo. Yo pensé en Aladín. No Por sé ahí no si hay se acuerdan Pero no del. caballos. hay No, caballos ahí. sí, sí hay un caballo. Hay un caballo antes de que Aladín se encuentre al genio y todo eso, llega un príncipe a pedir la mano de Jasmine. Y él viene Ah, montado en un caballo, y es como un caballo un también caballo todo mamón. todo mamón, igual que el príncipe. ¿No lo Sí, puede recuerdan? ser. Ajá. Sí. Mm, Sí, que quizás sí sea la primera vez que un caballo tiene como tanto protagonismo, ¿no? Porque al final del más día bien. son tres Ah, protagonistas. tal vez en Hércules. Puede ser, sí. Sí, Ah, sí, sí. claro. Sí. Sí, porque Ah, Hércules es claro. del 96, Ese no es un 97. caballo, Ajá. es un Y digo, Pegaso. bueno, sí, técnicamente hablando. Cierto. Sí. Pero sí, gran personaje altivo. Que al final es el único que se queda con algo de oro, ¿no? Sí, es lo que iba a decir hace rato, pero como Ah, dijiste que sin sí. spoilers. Pero sí, justo. El único ganón. Bueno, y Tulio, ¿no? Y Tulio con Chell. Y Chell. Sí. Chell y Que Chell Tulio. menos, ¿no? Tulio ganó más que Chell. ¿Tú crees? O sea, ¿Quién Chell, sabe? ¿no sientes que Chell se haya enamorado de Tulio como Tulio de Chell? No siento que Tulio valga tanto la pena como Chell. Ah. Mm. ¿Por qué? No ¿Qué? sé, ¿Por qué? Chell es muy cool. Sí, Julio no Pero es tan Tulio es el que cool. siempre tiene todos los planes también, o sea, es un buen complemento. Bueno, puede ser. Buen O argumento. sea, Miguel tiene el corazón, Chell Ajá. también es la Sí, mente maestra ahí, ajá, ahí se la Chell tiene llevan. las dos. Chell tiene el corazón y la mente maestra. Es como Ajá, justo. una, Amalgama de los dos, ¿no? una amalgama poderosa. sí, Las dos ¿verdad? cosas. Sí. Ajá. Sí. Sí, que también es algo curioso que al principio el galán era Miguel, ¿no? Y quien terminó quedándose con la chica, si ¿Era el podemos galán? decirlo así. Sí, sí, sí. Pues no te acuerdas cuando están apostando, Miguel está Ah, tocando música y las chicas alrededor están sí, todas emocionadas cierto. y Tulio como que intenta ligar un poquito Sí. y, Hasta y le pide que le botan. soplen, que soplen a los dados, ¿no? Y es Ajá, como de. "Ugh". justo, justo. Sí, Entonces está cierto. interesante como ese arco, pues no es un arco en sí, pues, pero se revierten los papeles de alguna manera. Ajá. Sí. Sí, gran película. Me acuerdo mucho que en la clase de historia del arte que llegamos a tomar tú y yo, Iván, nuestra Ajá. profe era muy intensa y justo tomó como ejemplo el Saludos. camino hacia el Dorado, diciendo de cómo podías, justo lo que decías un poquito, Pam, al inicio, podías tomarte de eventos históricos y manipularlos a tu modo, ¿no? Ujú, Y es como dices, ok, sí está vagamente inspirado en la cultura maya y en las culturas prehispánicas de Centroamérica, pero hicieron lo que quisieron, ¿no? Y no están claro. pretendiendo ser, no pretenden ser una película histórica, no pretenden ser una película que sea acertada en cómo pasaron cosas, simplemente Ujú, están tomando de base algo y están contando una historia con ello, lo cual Claro. claro. es 100%, 100% válido, ¿no? Ujú, Que incluso mientras van llegando al Dorado, cuando van sí. cruzando las cuevas, hasta hay una cabeza olmeca ahí metida. Sí. Y es como, ¿qué diablos tiene Ah, que ver eso sí. con todo? Pues nada, pero, pero pues quisieron meterla y ya.
Ajá, vamos a meter Sí, elementos. Ajá. Ajá. que bueno, al final del día, pues no deja de ser una ciudad ficticia, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, pues claro. bien pudiera ser la ciudad madre de todas las demás culturas o lo que sea, ¿no? Ándale. Pero O sí, sea, totalmente de acuerdo contigo, Mario, de que puedes, o sea, al final del día, una vez escuché una frase que me gustó mucho, que nunca se me va a olvidar, que dice, no es de dónde los sacas, o sea, no es de dónde sacas los elementos, es a dónde los llevas, ¿no? Y esto es mm, justo eso. Al final del día, pues construye una historia con los elementos que a ti te convengan para contar esa historia y que luzcan y que generen una identidad visual más allá de una, eh, o sea, que sean históricamente correctos, pues. Oye, y sí. para los 3 audioescuchas que nos están revisando ahorita, ¿quién dijo esa frase tan célebre? No sé, fíjate, luego lo investigo. ¿Quieres que lo investigue de ¿Confucio? una vez? ¿Podría ser? No, no, es alguien de la animación o alguien del cine. ¿Quieres que lo Ya. investigue? Pues tenemos el internet a nuestras manos, podemos. Ok, pero hablen de otra cosa de mientras. Justamente, hace rato que estaba con Richie me decía de que de su clase de historia, en donde les habían dicho de que no, todos estos elementos, digamos, están mal porque pues no son referencias correctas. Ujú, Pero yo, o sea, yo le decía, bueno, a lo mejor el Dorado, el camino hacia el Dorado, es como lo que sucede con Bridgerton. No sé si la han visto, pero o sea, no, o sea, te ponen a todo se sitúa como en una especie de Inglaterra y tienes a una reina y a una sociedad, ¿no? Y pues, básicamente son romances y así, pues ya. eh, pero, o sea, si tú observas todo el contexto en el que están situados estos personajes en Bridgerton, pues realmente no puedes decir de que ocurrieron o que son históricamente correctos, porque no es, o sea, ujú, para empezar, la reina ahí, ella es negra y hay una comunidad negra que son aristócratas, pero también como que hay una especie de simbolismo en donde tratan de unir a la sociedad negra aristócrata con la sociedad blanca. En algún momento en una de las temporadas lo mencionan o hacen alusión a. Y, pero pues igual, o sea, no es que sea exactamente ahí, pero más o menos como que puedes ubicarlo. Y siento que lo mismo pasa con el camino hacia el Dorado, o sea, ujú, no es, Chichen Itzá, no es tal cual, aunque se hayan basado muy cañón en eso, ujú. eh, no están tratando de hacer una demostración histórica, simplemente están tomando los elementos para crear este mundo, ¿no? En donde, bueno, sí tienes a Cortés y, hacen una mención a Cuba y así, pero no es tal cual la Sí, sociedad. sí, que justo es Ujú. como Bastardos sin Gloria, ¿no? Tomas personajes históricos, situaciones históricas, lugares históricos y haces lo que se te da la Ujú, gana con Justo, eso. justamente. sí. Y una vez Ya más, muy encontré, válido. A ver. ya encontré quién dijo la frase. Es Jean-Luc Godard. Ay, pues en su casa lo conocen. ¿Quién es ese güey? Pues es un escritor. Órale. Y justamente sí hablaba de, o sea, que al final del día ninguna obra es original, ¿no? Todas están sacadas de algún lugar y simplemente son contadas de diferente manera, ¿no? Y esto Claro. Ah, viene siendo así desde la Biblia y antes de la Biblia, desde los mitos egipcios mm, y muchas cosas, ¿no? órale, sí, es un director francés, sueco-francés. ¿Quién? Órale. ¿Del camino hacia el Dorado o No, quién? no, No, Jean-Luc Jean-Luc, Godard, el de la Ah, frase. perdón. el de Ah, la okey, frase, okey. sí, sí. Te digo, también el director de la película del Dorado es francés. Ah, sí, cierto. Sí, Ah, sí. se Sí. llama Vivo Bergeron, que de hecho creo que tenían a otro director, pero termina renunciando y después Jeffrey Katzenberg coloca a este Ujú, francés, Vivo Bergeron, que justamente era un story artist para que entre en la película. Qué ujú, casualidad que también pasó como en Shrek, que era una story artist, esta Vicky, bueno, la directora, y que terminó ujú. igual ahí. Sí, pues era parte de su estrategia para tener más control, ¿no? Que fueran más novatillos y que no hubieran dirigido Puro, algo antes. Eh, pero justo eso que dices que había otro director previo a, es porque ujú, originalmente El Dorado, pues justo lo que habíamos dicho, ¿no? Era intencionada para un público más adulto ujú, y cuando hacen este cambio, pues obviamente cambian muchos elementos de la historia, pero quisieron que la música compuesta se mantuviera en la película.
Ujú. y como que ahí el director que estaba originalmente dijo, no, a mí no me gusta esta versión, no quiero tener nada que ver con esto, y es que se sale, y ahí es cuando traen a este francés. ¿Ustedes tienen alguna escena favorita? Am, Porque para mí, por mucho tiempo, mi escena favorita fue la búsqueda precisamente del dorado, o sea, cuando oh, están como buenísima. yendo por la Ajá. selva con la canción de La senda que abriré y Mm, llegan Ajá. al dorado, todo ese momento es increíble. mm, Pero ahorita que la veo, me da mucha nostalgia la parte donde ya están en el dorado, están considerando irse de allí y Miguel se va como a vagar por la ciudad y encuentra una manera de construir una guitarra. Este, y suena una canción como muy nostálgica. Y lo que me transmite esa escena se me hace como muy justamente como esa sensación de ya encontraste lo que no sabías que estabas buscando. mm. Me da Ajá, mucha nostalgia. me creerás que estaba pensando en esa misma escena? Mm, De Miguel valorando y viendo a los niños jugar y, y observando toda la civilización y diciendo: "¿Por qué no me quedo aquí?". O sí. sea, y sí, sí, sí es muy pero no sé si es la edad lo que me hace pensar más en ella. Ay, no, ahora que lo dices, me hace ver que el gran perdedor es Miguel. ¿Por qué? ¿Porque se quedó sin la ciudad? Ajá, Sí, sí, justo, totalmente. Pues es el Ah, sacrificio claro. que hace al final. ese es el O sea, mayor porque sacrificio. Chell y Tulio se iban a ir de todas formas y los que se iban a quedar eran Altivo y Miguel, justamente. Es Pero bueno, Altivo cierto. como que iba con el flow, ¿no? Altivo como que no Sí. tenía, o que sepamos, no tenía ninguna razón o ningún interés en particular por quedarse. Pero sí es justo el sacrificio que hace Miguel. ¿Ya no te acordabas? No, Cuando sí, salta la pero balsa. sí, sí, que ahí es Ajá, donde que ya se se ve va como un y dios realmente Ujú. iluminado por el sol, ¿no? Pero no me había caído el 20 Sí. de ¿Tú ese, ajá. tú crees que si se hubiera quedado le hubiera ido mal? O sea, porque tarde o temprano iban a ver que él iba a envejecer y que no era No, un dios. el jefe ya sabía. El jefe sabía, Sí. ¿verdad? Sí, El sí, sí, el jefe jefe 100% sabía, porque cuando están en el barco, originalmente le dice 3 días tenemos para construir el barco. Y ya cuando está paseando Miguel y le dice al jefe, sí, no, las cuerdas no están, no, oh, no están bien amarradas, están súper bien amarradas, ¿no? Y el barco no ajá. está nada sólido, oh, y ni siquiera puede moverlo. Es como de, lo siento, jefe, creo que va a tener que tomar más tiempo realizar este barco. Nos equivocamos con una cosa, ¿no? Y el jefe le responde, sí, equivocarse es de humanos. Ajá, O sea, ahí lo de así es, entender que ya sabe que no es un así es. dios, Ah, sí es cierto. Y Sí, Miguel como que se queda así de, ajá, pero que aún es así lo que, acepta y lo recibe, ¿no? En su civilización. y va más allá incluso, porque si lo piensas, todos vivían bajo la opresión religiosa del el brujo, precisamente. ujú, Y al llegar ellos y o sea, hacerse pasar por dioses, pero encima cambiarles la perspectiva a los pobladores de cómo deberían de ser los dioses, eso por sí solo ya los había salvado de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso el jefe ni siquiera se molesta, es como, bueno, no eres lo que dijiste ser, pero pues nos has mostrado que hay un mundo afuera, que las cosas no son como las pensábamos, que los sacrificios no son necesarios y ya de entrada eso pues es un parote, ¿no? Ujú. ujú. Entonces, pues empiezan a desarrollar más como una amistad. Sí, ay, pero sí está resonando durísimo esa parte de Miguel que dices, sobre todo ya ahorita que estoy en un punto donde no encuentro dónde estar y ver que Miguel justo había encontrado como ese lugar para él y tuvo que renunciar a ello, ¿no? Claro. Como de Sí, lo que decías fuerte. al inicio. Lo que decías al inicio, o sea, a lo mejor como niños, siento que esta película en particular, si te tocó verla como niño, la disfrutaste por razones completamente diferentes a las que las disfrutas ahora, ¿no? Porque antes era Sí, como, sí, la aventura y los barcos y qué chido, un nuevo mundo, tal, y ahorita lo procesas más como los cambios que vivieron ellos ujú. psicológicamente, Mm, lo que los motivó, pero ya como adulto. Qué sí, joya de película. Sí, es una joya. sí. O sea, Como que ahorita nos envejece, está...
cayendo a Ajá. todos el 20, ¿no? Sí, sí, y es como la Sí, película envejece y se hace mejor de lo que era. Justo, como el vino, justo. es mejor. Ándale, Sí. Sí. qué fuerte, qué fuerte. Ah, Faltas tú de decir tu momento favorito, Mari. Ay, pues iba a decir el icónico, por un lado, grandes tesoros y oro, por el otro, un gran Muerte. fracaso y muerte. Ajá, Gran, gran momento. ese es un gran momento. Sí, sí, la ves. Y ya, eso es si todo. tuvieran que ser un personaje, ¿con quién se identifican? Por mucho tiempo yo le decía a Iván que yo era Miguel y él era Tulio. ¿En ¿Lo serio? Wow. sostienes? Lo sostengo. Tal vez Ya. ahora un Miguel más amargado, pero pero lo sostengo. Es que fíjate que sí es verdad que mi personalidad es más como la de Tulio, que me gusta como planear todo y si voy a hacer un viaje quiero saber exactamente qué voy a hacer o quiero hacer un plan de mi vida de aquí a 5 años y así como que sí soy un poquito control freak, pero conecto mucho con esa escena de Miguel que les estaba diciendo de ya encontré mi lugar, el que no sabía que estaba buscando, que me da paz, Ujú, que no era lo que, o sea, lo que esperaba, pero se siente esa vibra, ¿no? Y curiosamente me pasó mucho al regresar a México, ujú, que salí de México buscando algo y terminé encontrándolo cuando regresé otra vez, ¿me explico? ujú. Además de que en lo personal me encanta nuestro país, en específico esa zona de Yucatán, de Oaxaca, de Chiapas, se me hace muy bonito. Entonces, sí me veo como Miguel diciendo, ¿sabes qué? Olvida la carrera corporativa, el dinero, el todo. Vamos a ser felices en En un la lugar sencillo, en la en un lugar playita bonito, en la playita, justo. tocando guitarra. Ay, Sí. justamente hoy en el trabajo, estaba con un compañero, fue su cumpleaños. Bueno, este es un punto y aparte, no tiene que ver con la película, pero estaba con un compañero y y lo fui a felicitar porque trajo croissants para compartir con todo el equipo por su cumpleaños, ¿no? Y ya le dije, ay, feliz cumpleaños, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos cumpliste? Y me dijo, ay, cumplí 40. Y no sé, simplemente estoy contento de estar aquí. No, no voy a hacer nada porque, pues no sé, simplemente estoy contento de estar aquí. Aparte, él acaba de tener una bebé, bueno, ya tiene 8 meses, ¿no? Y me dijo, el simple hecho de estar con mi bebé me hace muy feliz. O sea, no necesito hacer una celebración grande, no necesito hacer nada más. O sea, me siento muy feliz con mi vida ahorita. Y me dieron muchas ganas de llorar, como que dije, wow, o sea, esa energía que traía de verdad agradecer de estar en el momento, no sé, creo que hoy en día ha estado un poquito perdido eso por todas las situaciones que hemos estado escuchando de, pues, la industria, del mundo en general, de la economía. O sea, uno se carga tantas cosas encima, pero al ver a él como, pues, esa alegría simplemente de ser, no sé, se olvida a veces. Tuvo su momento Miguel. Ah, Sí, sí. justo. Faltas tú de decir qué personaje serías, Pam. Ay, no lo sé. Es que no puedo ser a veces muy negativa y necesito planear las cosas. Si no, o sea, creo que a veces siento que soy más como Tulio, porque empiezo a ver el panorama y digo, putz, o sea, no, hay que prepararse para hacer esto, 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 para que no pase lo peor, ¿sabes? Mm, Sí, siento que voy más para ese lado. Team Tulio. Team Creo que Tulio. soy Team Tulio. Pues muy bien, amiguitos. Creo que es momento de cerrar, Ir a menos cerrando. que quieran decir algo más de esta joya. Pues solo gracias por existir. ¡Ay, qué motivadora la ¿Verdad? plática, ¿no? Sí. Gran película. Sí, no, pues, o sea, creo que esta es una joya, o sea, si no la han visto vale la pena verla, disculpen todos los spoilers, Que no hemos dicho cómo visualmente acaba. es hermosa. No, no hemos dicho cómo acaba, ¿verdad? Tienes razón. No lo digas. Bueno, esta película que acaba, ¿no? Nada, em, creo que visualmente es una integración muy, muy bella del 2D y el 3D. Es algo en lo que a mí en algún momento me gustaría, no sé, hacer. Mm, Es algo que lo encuentro muy difícil por el 2D, o sea, siento que eso es algo que me falla.
Eh, pero, pues no sé, es una película muy buena, es una comedia, faltó decir eso, es una comedia y pues van a pasar un buen rato con ella. Sí, sí, de hecho, desde hace ya muchos años he estado poniendo esta peli en mi top 5 de películas así general, no solo de Ujú. animación, sino en general. Y después de este episodio del podcast de animación, como que está cimentándose todavía más, ¿no? En esa posición y me da gusto saber un poquito de eso. Y también ustedes, ciméntense y síganos, den like y follow a nuestra página. Y un comentario de cuál es su personaje y su momento favorito de la película. Gran manera de conectarlo, ¿eh? Me gustó. Sí. Sí. Igual y también en algún momento podríamos hablar de nuestro top 5 justamente, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Pues bueno, Sí, sí, sí. muchas gracias. Síganos. Ya tenemos Instagram. Nuestro Instagram es un podcast de animación. Y próximamente tendremos más cositas. Entonces, síganos. Ah, ya tenemos un intro. Creo que a lo mejor este episodio ya tiene el intro nuevo que hizo Pam, Qué Eh, precisamente. bonito, Sí. eh. bonito. Muy bien, Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana donde hablaremos de... Todavía no sabemos. ya lo averiguaremos. Ya Ya lo veremos. averiguaremos. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. adiós.